quiero ser tan solo un caminante más, un soñador que jamás aprendió a escuchar. Quiero sentir un nuevo sol y así encontrar aquella esencia que tu voz me supo dar. No quiero ser una respuesta que se va. Hola mis amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor y nos encontramos con un nuevo video para continuar con el cursito bíblico que estamos haciendo sobre Dei Verbum por el mes de septiembre, por el mes de la Biblia. Y hoy nos acompaña el padre Diego Bacigalupe, párroco de San Mateo, también otro sembrador en el campo del Señor. Diego se licenció en filosofía en Roma, bueno, es un gran párroco, un gran sacerdote y profesor, y quise invitarlo para que venga a ilustrarnos, ¿no es cierto?, a darnos su aporte, su sabiduría. Bien, como siempre, les pido que se suscriban al canal, que nos regalen un like, un dedito para arriba, y que toquen la campanita para enterarse cuando el sembrador sube un nuevo video, que compartan el video con sus familiares y amigos. Bien, les dejo también aquí abajo el alias de la parroquia La Anunciación, para que puedas colaborar con tu aporte a la parroquia. Esto no es personal, es para la parroquia, no es ni para mí ni para el canal, es para la parroquia. La gran ayuda que le puedes dar al canal es suscribiéndote, compartiendo el video, dando like, etc. Y bueno, y también tu aporte generoso en la medida de tus posibilidades en el alias de la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación. Así que bueno, le damos paso al Padre Diego. Bienvenido, Padre Diego, vas a ilustrarnos en este día. Gracias, Padre Carlos, por la invitación a compartir con ustedes este momento. Vamos a hablar del capítulo 3 de la Constitución Dei Verbum. Ese capítulo 3 lleva por título Inspiración Divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Estos minutos entonces vamos a ver estas cuestiones, ¿no? Inspiración e interpretación de la Sagrada Escritura. Vamos a empezar con la inspiración divina. El número 11 de la Constitución Dei Verbum dice lo siguiente: las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Pero, en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Ahí se termina el texto que estamos citando. Y entonces en este texto, en primer lugar, se afirma que el Espíritu Santo inspiró a los autores humanos de la Sagrada Escritura. Luego, se aclara que los libros inspirados son los canónicos, esto es, los que constituyen el Antiguo y el Nuevo Testamento. En tercer lugar, se aclara la extensión de la inspiración. Y por último, se trata la cuestión de los autores humanos y divinos, y vamos a tratar de aclarar estos puntos. La cuestión central es qué cosa sea la inspiración. La inspiración es una relación entre el Espíritu Santo y ciertos hombres que pusieron por escrito los libros sagrados. Esta relación particular redunda en una gracia que se llama actual, un carisma. ¿Qué es un carisma? Un carisma es un don particular de Dios
que redunda en la edificación de la iglesia. Un don particular que sirve a la edificación de la iglesia. Hay muchos dones de Dios, como bien sabemos. Algunos son permanentes, como la gracia que llamamos santificante, la que recibimos en el bautismo y nos hace hijos de Dios, esa que podemos perder por el pecado grave y que recuperamos en la confesión. Es un don que se llama permanente, lo llamamos la gracia santificante. Y hay otros dones de Dios que son más vale transeúntes, como la gracia actual, es decir, esos impulsos divinos que nos advierten qué hacer, cómo obrar, eso que sentimos en nuestro corazón, que es para este momento, para este aquí y ahora. Gracias actuales, que son dones transeúntes, pasan. Y los carismas son dones que pueden ser habituales o transeúntes, pero que tienen como propio servir para la edificación de la iglesia. En el caso de la inspiración bíblica, se trata de un don transeúnte, es decir, un don que tuvieran en ciertos momentos ciertos hombres. ¿Para qué? Para poner por escrito, como dice el texto que acabamos de leer, todo y solo lo que Dios quería que fuera consignado en los libros sagrados. Ahora, ¿cómo funcionó este don de la inspiración? Cuando imaginamos a veces la inspiración bíblica, solemos pensar en una especie de dictado por parte de Dios. Los teólogos, en cambio, piensan de otra manera. La inspiración suele ser pensada como un tipo de causalidad. Dios se vale de unos hombres como de sus instrumentos para llevar a cabo de su obra. ¿Esto significa que estos hombres actuaron como automáticamente, sin pensar? No es así. Pensemos lo que sucede habitualmente cuando usamos instrumentos. Por ejemplo, cuando usamos un destornillador. Cuando tenemos que sacar un tornillo, justamente vamos a buscar un destornillador. Alguna vez podemos usar eventualmente un cuchillo, pero buscamos un destornillador. Si el tornillo tiene una sola hendidura, buscaremos un destornillador que llamamos plano. Si el tornillo tiene forma de cruz, la hendidura, entonces buscamos ese destornillador que llamamos Phillips. Es justamente inútil que si tiene una sola hendidura busquemos un Phillips, porque no vamos a poder sacar el tornillo de esa manera. Aunque nosotros fuéramos los mejores artesanos de la tierra y las personas más hábiles que existen en este mundo, si el tornillo es de una sola hendidura y tenemos un Phillips, no sirve para nada. No vamos a poder sacar justamente ese tornillo. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Lo que queremos decir con esto es que, en primer lugar, se respeta en esta relación la naturaleza misma del instrumento. El instrumento sirve para determinada cosa, no para cualquier cosa. Y por lo tanto hay que respetarlo como tal. Y por otra parte, la obra que lleva a cabo el instrumento supera lo que el instrumento por sí mismo puede hacer. Por más que yo ponga un destornillador cerca de un tornillo, no necesariamente va a sacarlo de la madera. Hace falta que alguien venga y opere eso. El instrumento entonces tiene esta doble cuestión. Por un lado, operado por aquel que sabe, da un efecto que es superior a lo que puede hacer por sí mismo. Por otro lado, el que usa el instrumento está llamado a respetar la naturaleza misma de ese instrumento. Ahora bien, cuando decimos que Dios se vale de ciertos escritores como de sus instrumentos, queremos decir que, respecto de dichos escritores, se comporta de acuerdo a estos dos puntos que hemos señalado. En primer lugar, el Espíritu Santo respeta la naturaleza de los escritores. Cuando los autores sagrados escriben, por ejemplo, los salmos, se valen de toda su pericia humana, incluso de su valor poético. Seguramente usan estilos poéticos que han aprendido en algún momento y expresan la fe y la esperanza de Israel a través de sus composiciones. O, cuando los evangelistas contaron la vida de Jesús, sin duda se valieron de sus recuerdos, como es el caso de Mateo o de Juan, o de lo que otros habían dicho sobre Jesús, y ellos recordaban, como Marcos y Lucas. Utilizando el modo de contar que cada uno tenía, e incluso hablando de cierta manera, de acuerdo al lector que tenían en mente a la hora de escribir. Los escritores sagrados usaron todos sus recursos humanos
porque el Espíritu Santo se valió de ellos según lo que son, hombres, y por lo tanto seres racionales y libres, que llevan a cabo su obra propia si actúan de ese modo, con toda su inteligencia, con toda su libertad. Pero, en segundo lugar, recordamos que si por un lado se respeta la naturaleza del instrumento, por otro lado, cuando el instrumento es tomado justamente por aquel que lo usa, con aquel que se sirve de él, la obra, el resultado supera ampliamente lo que el instrumento puede hacer por sí mismo. Por lo tanto, y eso se ve en lo que dice el mismo número 11 de la Dei Verbum, que dice que gracias a justamente a este movimiento divino sobre los escritores humanos, es que ellos pudieron enseñar con fidelidad y sin error la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Esta característica, que es divina, depende de que hayan sido asumidos por el Espíritu Santo como autor principal de las Sagradas Escrituras, dando a los escritores la capacidad, para ellos seguramente escondida, de consignar todo y solo lo que Dios mismo quería dejar fijado en la Biblia. La inspiración, pues, es la acción de Dios sobre ciertos escritores por la que ellos ponen por escrito, usando la totalidad de sus capacidades, lo que el Espíritu Santo quiso transmitirnos. Es una acción donde cada uno actúa a su nivel. El Espíritu Santo, como autor principal, mueve y potencia desde adentro, hasta en sus movimientos psicológicos más profundos, a los escritores sagrados. Estos, como autores secundarios e instrumentos del Espíritu, usan de sus capacidades para escribir aquello que por sí mismo no podrían haber llegado a hacer. Justamente, van más allá de lo que ellos mismos podrían haber imaginado que iban a hacer. Por ejemplo, cuando aparecen las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, los escritores sagrados probablemente no hayan podido entrever cómo sería su cumplimiento. Sin embargo, el Espíritu Santo los guió para poner por escrito lo que efectivamente escribieron, aunque desconocieran su sentido más profundo, que él, sin dudas, no desconocía y quería consignar. Estos libros de la Escritura, así inspirados, han sido reconocidos por la Iglesia como tales en su uso. En especial nos referimos al uso litúrgico, que es el que fue configurando justamente cuáles libros la Iglesia reconocía como inspirados o no. De esa manera fueron definidos como tales, como inspirados en diversas ocasiones y configurando el canon, esto es, la regla de los libros inspirados. Estos libros inspirados son los que encontramos en las ediciones católicas y ortodoxas de la Biblia y en muchas de las protestantes también. El canon ha sido discutido especialmente en el siglo XVI por la Reforma Protestante, pero la misma crítica del canon no tiene tanto fundamento, porque sin la autoridad de la Iglesia, que justamente es lo que rechazan los protestantes, no hay instancia en la que se pueda determinar qué libros son inspirados o no. Es justamente la autoridad de la Iglesia que ha discernido este canon y lo ha plasmado en su magisterio, desde los concilios de Hipona y el Concilio III de Cartago, que ya son de fines del siglo IV, y la declaración del Papa Inocencio I en el año 405. La declaración definitiva del canon se da en el Concilio de Trento en el siglo XVI. Ahora bien, estos libros, completamente inspirados, ¿son completamente revelados? ¿Es lo mismo la inspiración que la revelación? Tenemos que decir que no es lo mismo la revelación que la inspiración. Los libros sagrados están totalmente inspirados, porque fueron escritos por los autores humanos en el uso total de sus capacidades y movidos desde dentro por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo es el autor principal y los hombres fueron autores secundarios. Todo, hasta la última letra, ha sido inspirada, pero no necesariamente todo es revelado. Cuando, por ejemplo, San Mateo nos relata que Jesús se acercó a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme, no está trayendo un hecho de revelación, es una experiencia que él recuerda y nos la cuenta. Cuando, en cambio, el mismo San Mateo nos relata el misterio de la filiación divina, por ejemplo en Mateo 11:27 diciendo, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, cuando San Mateo nos trae estas palabras de Jesús, al recordar de esto introduce algo que supera la capacidad humana. En Dios hay una relación de paternidad y filiación, hay un Padre y un Hijo, y este misterio solo se conoce por la enseñanza exterior e interior del Hijo. Esta verdad es inspirada, como todo lo que está consignado en la Sagrada Escritura, y además revelada. Por ende, todo en la Sagrada Escritura es inspirado, pero solo una parte es revelado. Aquello que supera lo que racional y experiencialmente se puede conocer. Pasando a otra cuestión, el número 12 de la Dei Verbum afirma lo siguiente: habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los hagiógrafos y plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos. Este fragmento que acabamos de compartir nos señala que la lectura de la Sagrada Escritura implica preguntarse el significado de cada pasaje. Esto tiene que ver con tres cuestiones. La primera, los distintos sentidos que puede tener la Escritura. La segunda, una cuestión que aparece mencionada también en la Dei Verbum, que son los géneros literarios. La tercera, la formulación de los principios hermenéuticos, es decir, interpretativos fundamentales. Todo esto redunda en la clarificación de lo que nos transmite la Escritura. Comenzamos con los sentidos de la Escritura. Clásicamente se mencionan dos: el sentido literal y el sentido espiritual. El sentido literal es exactamente lo que las palabras significan. Cuando leemos que Jesús caminó sobre las aguas, las palabras significan exactamente eso, que Jesús caminó sobre las aguas. Pero cuando el salmista dice: bendito el Señor mi roca, ¿está diciendo que Dios es una roca? Es evidente que no. Por eso, en la determinación del sentido literal, entra también la segunda cuestión, esto es, los géneros literarios. Con esta expresión, géneros literarios, queremos mencionar los modos en los que los escritores plasman sus obras. El salmista, por ejemplo, escribe un poema para ser cantado, es decir, no escribe igual que un evangelista. Mientras que este último, el evangelista, cuenta la historia de Jesús, el otro transmite experiencias a través de cánticos y se vale frecuentemente de la metáfora, como en el caso de bendito el Señor mi roca. No son lo mismo las imprecaciones, que hay que entenderlas en el conjunto de la Escritura como algo que puede redundar en algún bien, al menos en la conversión de los agresores, que las visiones del Apocalipsis, que nos transmiten consuelo por el triunfo de Dios, pero cuyo sentido último comprenderemos en el cumplimiento de este mundo. Leer una poesía como si fuera historia, por ejemplo, es simplemente errar en la lectura de la Escritura, y por ende errar en el sentido literal de la misma. Ahora bien, sobre el sentido literal, determinado de esta manera que hemos dicho, es decir, pensando lo que estamos leyendo y viendo qué tipo de escritura es esta que estamos tratando de comprender, sobre ese sentido literal viene el que se llama espiritual. En este momento, yo estoy tratando de comunicarles a ustedes ciertos conceptos a través de palabras, ciertas realidades a través de sonidos. Esos sonidos que ustedes están escuchando en este momento son signos de los hechos que yo querría transmitirles. Entender lo que digo es captar el sentido literal de las palabras de las cuales yo soy el emisor. Lo mismo sucede con la escritura. Captar su sentido literal es captar el significado preciso de las palabras emitidas, de acuerdo a los géneros literarios, insistimos, captar los hechos por ellas evocados. Ahora bien, resulta ser que Dios, que es el autor principal del texto, es también el autor de los hechos que se significan en el texto, y por esa razón es que sobre el sentido literal aparece un sentido espiritual. Los versículos de la Biblia significan ciertos hechos, y estos hechos, y acá está la novedad del asunto, significan algo más. ¿Qué más? Podemos distinguir clásicamente tres sentidos espirituales. El alegórico,
por el que los hechos del Antiguo Testamento se refieren a los del Nuevo, como la liberación de Egipto se refiere a la liberación definitiva por Cristo. El segundo sentido es el anagógico, por el que los hechos de la nueva ley se refieren a la consumación de los tiempos, como la resurrección de Cristo anticipa nuestra propia resurrección final. Y también hay un tercer sentido, el sentido moral, por el que lo que se refiere a Cristo o ha tenido lugar en el Señor es signo de lo que tenemos que obrar nosotros, como cuando el Señor desde la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, enseñándonos al mismo tiempo a perdonar a quienes nos ofenden. Por último, el número 12 de la Dei Verbum, después de la cita que hemos reportado, indica unos principios hermenéuticos, esto es, interpretativos, fundamentales. Estos son leer la Escritura con el mismo espíritu con que fue escrita y leerla en la tradición y en la analogía de la fe. Respecto de lo primero, es decir, de leerla con el mismo espíritu con que fue escrita, es evidente que una recta interpretación de la Escritura necesita de la asistencia del Espíritu, al cual invocamos para poder comprender los libros sagrados. Respecto de lo segundo, es decir, de comprender la Escritura en la tradición y en la analogía de la fe, tiene que ver esto con la lectura de la Biblia en la Iglesia. Esto significa que lo que se revela en la Escritura, lo que hemos recibido de nuestros padres en la fe por siglos y siglos, lo que enseña el magisterio perenne de la Iglesia y la fe que nosotros profesamos, están en íntima conexión y armonía. La misma fe que profesamos es la que hemos recibido. La fe que hemos recibido es la que se manifiesta en los libros sagrados. Por esto, la lectura de la Sagrada Escritura está llamada a ser una lectura creyente, porque el mismo Dios que habla en la palabra es el mismo Dios que inspira su entendimiento, el mismo Dios que inspira su iglesia y el mismo Dios que nos regala la fe. Por último, otra vez, segunda vez, vamos a hacer un segundo final, vale la pena mencionar que existen muchos métodos interpretativos de la Escritura. La hermenéutica, de hecho, como disciplina, nació justamente en torno a la interpretación de la Escritura. Tiene que ver que ese curioso origen, o ese curioso desarrollo en el siglo XIX, sobre todo, porque ya existía desde antes. De hecho, hermenéutica viene del dios Hermes, griego, que traía mensajes, ¿no? De ahí viene la cuestión de la interpretación. Pero en el siglo XIX se da un fenómeno muy particular, que es, habiéndose roto, en cierto modo, la relación entre la razón y la fe por obra de la Ilustración, en el siglo XIX el movimiento romántico y ciertos románticos se preguntan esto: ¿la fe qué es? Si no puede ser algo que ilumine la razón, ¿qué será? Será un sentimiento. Y eso pasó con, por ejemplo, un autor que se llama Schleiermacher. Redujo la fe al sentimiento de dependencia de Dios. Y si esto es la fe, nosotros dijimos que la lectura de la Biblia es una lectura creyente, ¿no? ¿Cómo comprender la Sagrada Escritura si la fe se reduce simplemente a un sentimiento y no es una verdad que profeso? ¿Cómo comprender eso? ¿Cómo interpretar los evangelios? El desarrollo hermenéutico justamente fue en la línea de una comprensión de los textos que salvara el abismo de la ruptura de la analogía de la fe que se había dado sobre todo en ambiente protestante. Eso es lo que se llamó el protestantismo liberal. Ahí se había roto esa unidad y la interpretación de la Escritura se volvía más difícil. Ya no había tradición, no había fe en común. Los textos sagrados se leían piadosamente, pero con prejuicios que tergiversaron su sentido. Esto ingresó en la Iglesia como modernismo a principios del siglo XX. Y sin embargo vinieron todos estos métodos de interpretación de la Escritura. Ahora bien, ¿qué decir sobre esto? La Pontificia Comisión Bíblica abordó el asunto en un texto de 1993 llamado La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Hoy aquí decimos simplemente lo siguiente: todo método hermenéutico puede ser aceptado si se quitan los prejuicios que pueden afectarlo negativamente. Sostenida la analogía de la fe y superada la oposición entre razón y fe, afirmado el valor de la tradición y recuperado el contenido cognoscitivo de la fe, los distintos métodos ayudan a comprender mejor, en ciertos ambientes, los sentidos de la Escritura. En última instancia,
La cuestión de la inspiración y los sentidos de la Escritura se trata de descubrir a Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María, porque Él es la palabra de Dios. La encarnación es el modelo de la Biblia como objeto de fe. Así lo expresa la Dei Verbum en el número 13. Las palabras de Dios, expresadas con lenguas humanas, se han hecho semejantes al habla humana. Como en otro tiempo, el Verbo del Padre Eterno, tomada la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres. Si la humanidad del Verbo encarnado es nuestro camino salvífico al Padre Eterno, las palabras de la Escritura son nuestro acceso orante a Cristo. Con esto cerramos esta reflexión sobre el capítulo 3 de la Dei Verbum. Espero personalmente que les haya sido interesante lo que acabamos de compartir. De mi parte, agradezco nuevamente al Padre Carlos por la invitación y espero que todos ustedes tengan una muy buena tarde y que esta reflexión verdaderamente les sea útil, como a mí me ha sido útil la invitación a poder desarrollarla con ustedes. Bueno, Padre, muchas gracias. Muy buena tu catequesis, tu reflexión. Y bueno, y a ustedes les digo que sigan en sintonía con nosotros, que sigan compartiendo nuestros videos, que se suscriban, que nos regalen el like y todas esas cosas que siempre le pedimos. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, para el próximo video. Chao, amigos.